¿Te aburriste de nosotros? Escuchemos a otros. Entrevistas en Así Como Escuchás. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro invitado. Es Juan Manuel Beatti, que es abogado, estudió en la UBA, estuvimos en la misma facultad, Juan Manuel. Comenzó siendo asesor en diversos organismos de la cultura del gobierno de la ciudad, después pasó a dirigir, coordinar y organizar diversos programas, la dirección administrativa del Instituto Pro Teatro, también el Instituto Va Música, varios lugares, no vamos a presentar todo, pero todo vinculado al mundo de la cultura, y aparte, recientemente ha editado un libro que lo publicó Eudeva. El que lo quiera comprar entra a la página de Eudeva y puede comprar el libro de Juan Manuel, que voy a decir, todavía no he leído, Juan Manuel me ha regalado, pero lo voy a leer con atención, porque aparte nos va a contar acá un poquito de qué se trata, es un poquito la idea. El título del libro es Mecenazgo hacia una ley nacional, y bueno, también nos va a contar, ha compuesto tangos. Opa. Me gusta eso. Ha compuesto tangos, nos va a contar por qué compuso tangos en una época que pareciera que ya nadie compone tango, ¿no? Vamos a decir la verdad, pareciera que es por ahí. Así que, bienvenido Juan Manuel, este aplauso para vos. Muchas gracias. Bueno, Juan Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad que un gustazo estar acá con ustedes. Gracias por invitarme. Para nosotros es un gustazo que estés. Y lo primero que te voy a preguntar es es casi obvio, pero lo tengo que hacer, porque la palabra mecenazgo para muchos es extraña, o le es ajena, o no tiene tan claro qué es. Todos las hemos escuchado, este era el mecenas de alguien, no sé, de Miguel Ángel, de grandes artistas de la historia, y también existen hoy. Pero, ¿qué es un mecenas y qué es el mecenazgo? Bueno, ahí vos le pegaste en el clavo, digamos. El mecenazgo, ante todo, es un método de financiamiento de la cultura. Pero tiene una raíz justamente de esto que vos decías del mecenas porque bueno, en una época la cultura era un hecho eminentemente presencial y era imposible que se genere un mercado, para todas las disciplinas artísticas, salvo el teatro y el circo, que podía ir generando un mercado porque era itinerante, se movía, entonces tenía distintos públicos. Pero un músico, un pintor, una persona que escribía, si no tenía alguien atrás que lo financiaba, no podía solventar su vida. Entonces, por eso existían los mecenas. Y por ejemplo, el término viene de quien fue algo así como el arquetipo de una persona que financiaba la cultura, que fue Silnio Cayo Mecenas, que fue un colaborador muy directo de Augusto César. Él vivió del año 70 al año 8 a.C., y este señor, bueno, era un tipo muy inteligente, que fue un gran consejero de Augusto, y bueno, y fue quien de alguna manera se hizo amigo o financió a Horacio, a Propercio, a Virgilio, que eran los poetas de esa época. Y bueno, y por eso quedó el término mecenazgo en honor a él. Clarísimo. Bienvenido. Yo te voy a preguntar, con todo este avance tecnológico y el advenimiento ya presente de lo que es la inteligencia artificial, ChatGPT y demás, ¿se pone en jaque las producciones culturales? ¿O vos cómo lo ves? Porque leí un artículo que decía que un poco se veía amenazado porque ya las producciones culturales iban a estar dejadas de ser producidas por los hombres, para la redundancia, y pasaba a ser hecho por una máquina. Digo, ¿está en peligro la cultura? Yo no creo. La verdad es como creer que, esta es mi visión, ¿no?, que al haber inventado la fotografía, el pintor, el que hace artes visuales, digamos, el dibujante no se quedó sin mercado. No, son distintas cosas. Ahí está quien aprecia una linda imagen y bien fotografiada con una determinada técnica, que sabe que está comprando algo que está hecho con una técnica, y está el que quiere algo que salió directamente del corazón de un artista, lo transmitió a su mano y con mucho trabajo generó una imagen que evoca otras cosas, otro tipo de visión, digamos. Yo creo que las artes así tecnológicas o digitales van a tener su espacio, por supuesto, dentro de lo que es el mundo de las artes, porque la tecnología ha ido nutriendo las artes. Así como decíamos que y nutre también este tema del mecenazgo y la economía de la cultura. ¿Por qué? Porque justamente
la tecnología generó el mercado cultural. O sea, antes no existía, claro, pero cuando la primera industria cultural fue la imprenta, fue, digamos, increíble, paradójicamente, la última de las artes en desarrollarse, que fue la de literatura, a través de, digamos, de lo que es el arte el pictórico y la oratoria, digamos, la literatura, fue la primera en tecnologizarse, porque en 1455, en Maguncia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, se inventó la imprenta, Gutenberg, y apareció la primera industria cultural, que posteriormente se completó 260 años después con el Instituto de la Reina Ana. O sea, una cosa fue en el continente, otra cosa fue después en la isla británica, con la invención de lo que hoy conocemos como el copyright, que es lo que reconoció el derecho del autor, porque de la otra manera, digamos, quien tenía la imprenta podía hacer un gran negocio con una obra, pero después el artista no veía un mango porque, claro, lo escribió y nunca más puede vender nada. Entonces, la reina Ana, digamos, o esta monarquía generó este estatuto, que fue el inicio de lo que fue después el derecho de autor después en el continente y todo lo que es la propiedad intelectual. Este mismo modelo jurídico después se aplicó a las otras artes que generó la tecnología, como por ejemplo, o las otras industrias culturales que generó la tecnología, como por ejemplo, bueno, cuando empezó Berliner en Estados Unidos a hacer los experimentos con los tubos que los grababa magnéticamente, que después derivó en el disco que giraba, y esto fue la música. Entonces, así como la literatura se podía pegar un soporte a un soporte como el papel, digamos, de la misma manera la música se podía también pegar a otro soporte, que era el disco de pasta al principio, de vinilo después, etcétera, y eso generó otra industria. Y así podemos seguir hablando del cine, podemos hablar de la fotografía, podemos hablar de un montón de cosas, que todo lo generó la tecnología, pero sin matar, claro, las otras ramas de la cultura. Con lo cual yo pienso que si hay más tecnología que genere otras formas de expresión artística, no necesariamente va a matar a las otras, ¿no? Perfecto. Que bien. Corregime si me equivoco, porque no tuve todavía la oportunidad de leer el libro, pero parte de tu trabajo habla sobre facilitar la habilitación de espacios independientes para la cultura. Quería preguntarte por qué crees que es tan importante fomentar esto en una ciudad como Buenos Aires y qué te inspiró a escribir sobre este tema. Bueno, mira, el tema es así. Se vincula un poquito con el mecenazgo, el tema de la cultura independiente, porque en definitiva, justamente, si uno piensa en el mecenazgo hoy en día, así como el mecenazgo en su momento fue omnipresente prácticamente para la cultura, empezó a estar en retirada cuando apareció el mercado de la cultura, porque muchos artistas se insertaron en ese mercado y no necesitaron un mecenas para financiarse. Pero sin embargo el mecenazgo siguió existiendo y se modernizó, porque después, bueno, ahora podemos hablar de que también hay una cuestión de que el mecenazgo moderno tiene que ver con la desgravación impositiva. O sea, hoy en día la ley de mecenas, puede haber mecenas que directamente ya se encarga un artista o favorecen a un artista, pero las leyes de mecenazgo en realidad consisten en que las empresas o quien aporte a un proyecto cultural puede desgravar parte de lo que puso en ese proyecto cultural a través de los impuestos. Entonces, ¿y cuáles son esos aspectos de la cultura que quedaron justamente, que no entran en el mercado de la cultura necesariamente, pero que sí son valiosos? Y bueno, mucho de ello es la cultura independiente de calidad, porque también hay cultura independiente que por ahí no tiene tanta calidad, pero hay cultura independiente de calidad, hay orquestas muy importantes y muy grandes que son imposibles de solventar hoy en día, y que si no cuentan con algún método de financiamiento creativo es muy difícil que subsistan. Entonces, para esto el mecenazgo siguió funcionando. Ahora, el tema que vos planteabas y que posiblemente lo hayas leído en mi currículum, que tiene que ver con la redacción de la ley para espacios culturales independientes, tiene que ver con otro trabajo que yo hice en el gobierno de la ciudad, o que hicimos en el gobierno de la ciudad, porque siempre somos un equipo, más allá de que a uno le toque ser más o menos protagonista, que tiene que ver con la habilitación de los espacios culturales posteriormente a lo que fue la tragedia de Cromañón. Después de la tragedia de Cromañón, que eso por más que ustedes sean muy jóvenes, igualmente la deben tener presente, sí. Lo que se generó es que se cerraron todos los espacios de cultura independiente, porque todos eran tanto, o se entendía que eran inseguros porque no había una ley de habilitaciones propia para ellos y ninguno cumplía con las leyes que estaban preparadas para otro tipo de locales. Entonces, hasta que se generó la nueva normativa, etcétera, esa normativa no funcionó bien. Bueno, entonces
En el año 2007 2008 empezamos a hacer un trabajo junto con Arte y con otras organizaciones de la cultura independiente, muy concienzudo, en donde empezamos a generar normativa que empezó a permitirles habilitar y funcionar. No obstante, seguía un poco algunos conflictos por, digamos, algunas fronteras legales que nos hacía entrar en fricción con las agencias de control, digamos, ¿no? Entonces, cuando estuve en su momento Enrique Abogadro me lleva a la Dirección Nacional de Mecenazgo, ahí tuve un tiempito ocioso, o me lo generé yo, a lo cual lo mismo que hice para cuando hice el libro, y me puse a redactar una ley para espacios culturales independientes, pero para todo el país, que no iba a funcionar para todo el país, pero sí era como una propuesta para todo el país, porque en realidad eso es legislación local, no es legislación nacional. Pero nosotros le podíamos proponer una ley para que la adopten. Cuando volvemos a la ciudad de Buenos Aires, seguía el conflicto y entonces dijimos, bueno, usemos este modelo que tenemos. Entonces hubo una ronda de conversaciones con distintos organismos, se pulieron algunos artículos, pues en definitiva la matriz fue muy parecida a lo que se había generado y terminó siendo entonces esa ley la que hoy rige y existe en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ley de Espacios Culturales Independientes, que tiene la característica de que no derogó ninguna de las leyes preexistentes, porque estaba el temor de los espacios culturales que estaban en proceso de habilitación de ir a algo que no les iba a gustar, que no les iba a servir, etcétera. Y dije, bueno, no derogamos nada, pero van a ver cómo todos van a terminar habilitando por esta. Y dicho y hecho, creo que hoy en día todo espacio cultural independiente, sea teatro independiente, sea club de música en vivo, sea peña, sea milonga, busca este modelo habilitatorio porque está hecho más a la medida de lo que es la cultura independiente. Buenísimo. Yo te voy a sacar un poco del lado funcionario, sí, gobierno, para preguntarte tu relación con el tango. ¿Qué sos autor de tangos, ¿no? Autor, esa es la palabra, no compositor. Bien, explícame eso. ¿Cómo que, o sea, que un día te sentaste y dijiste, voy a escribir un tango? No, en realidad no se dio así. En realidad yo a veces he escrito algunas cosas cuando uno siente que hay algo, ¿viste? La inspiración. La inspiración, ¿no? Pero sí, que la inspiración tiene mucho que ver con algo que vos sentís que te viene como un cosquilleo de adentro, ¿viste? Sí, al menos para un tipo que no está formado en estas cosas, si no lo hace con el corazón no le sale nada. Entonces, cuando se cumplieron 200 años del fallecimiento de Güemes, esto fue en el 2021, el 17 de junio de 2021, bueno, se venía esta fecha. Yo era en ese momento director general de música de la Ciudad de Buenos Aires. Y a cargo de esta dirección general estaba la Orquesta del Tango de Buenos Aires, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, si están escuchando les mando un saludo a todos los muchachos, los músicos. Pero bueno, ahí uno de los directores de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires es el gran Néstor Marconi, que es no sé si le va a gustar que le diga así, pero como una vaca sagrada del tango, digamos. Y cuando estaba llegando a esta fecha, digo, che, Néstor, ¿por qué no le pones un tango para Güemes? Hagamos algo para Güemes, no puede ser que pase esta fecha como desapercibida, si es un héroe nacional, no es únicamente de los salteños. Claro, los salteños lo festejaban solo, digamos. Claro, no tiene sentido. Entonces me dice Néstor, me encanta, sí, puede ser, me dice, pero necesito una letra para... Y bueno, y vos no te animás. Y bueno, ¿y a quién podemos pedirle? Le digo. ¿Y vos no te animás? Me dice, si vos escribís bien. Pero él me habrá visto escribir otras cosas, ¿viste? No sé, un decreto, una resolución. Una ley. Claro. Y le digo, bueno, acordándome de otras cosas, bueno, hago lo posible. Entonces empiezo a escribí algo, pero esa misma tarde me puse, no sé si a la mañana hice alguna pavada, y le dije, mira, Néstor, te mando esto. Y le gustó, le encantó. Mira, lo único que me corrigió algunas cosas que, por ejemplo, uno cuando escribe una poesía se fija en la métrica y en la rima. No se fija en el ritmo por ahí, en el sentido de que coincida el acento de este verso con otro que está mucho más abajo, porque en realidad la música vuelve después en el bis y tiene que coincidir el acento. Porque, bueno, en esas cosas también está tipo de la talla de Marconi, digamos, ¿no? Por ahí hoy en día no se ve tanto eso. Entonces, bueno, corregí alguna cosa, increíblemente a veces de esa corrección forzado y más encorsetado, digamos, salía algo más lindo.
Y bueno, y quedó ese primer tango que le llamamos, cuando todavía no era tan famosa la palabra libertario, no estaba tan pegada a lo que hoy es el mileísmo, por llamarlo de alguna manera. Yo le llamé al gaucho libertario, porque eres un libertario. Así se llama, mirá. Al gaucho libertario, claro, porque en realidad Excelente. para mí Sí, el libertario lo no pasa por el liberalismo económico, sino que pasa por liberar un pueblo Libertador. con todos sus derechos, claro, al contrario. Bueno, ni al contrario, no es ni lo contrario, ni No, distinto. ni eso, es distinto, digamos. Entonces, bueno, es el libertador. Y quedó así, bueno, después. Y ese fue el primero. Y después, bueno... Le agarraste la mano ahí, me parece. mano, dijiste, el gustito. en el medio Sí, de sí. un momento de mucha creatividad, que hoy me doy cuenta fue un momento de mucha creatividad, la pandemia, porque este libro del que estuvimos hablando en Mecenazgo también lo escribí durante la pandemia. Bueno, pasó que extrañaba a mis dos amigos y asesores con los que nos íbamos a almorzar prácticamente todos los días a un bar que se llama, estaba en la esquina, que es Viejo Alsina, que está Alsina y Piedras, perdón si hago un chivo, y un bodegón, pero que comíamos muy bien. Entonces escribí un tango que se llama Viejo Alsina, y bueno, y a Marconi también le gustó y le metió, y como es un tipo que la música le sale por los poros, ahí ya le metió la música, y suena bastante lindo. Y después, bueno, pensando en Enrique Yo es un venerable, venerable es el primer grado de santidad en la Iglesia Católica, es venerable, después viene beato, después viene santo, si es que sigue progresando. Hoy es venerable. Enrique Yo sería el primer y único empresario santo que se conoce, Mirá. digamos, y es argentino. Y bueno, casualmente el domingo pasado, no, el anterior, se trasladaron los restos de la Recoleta a la Basílica del Pilar, justo abajo a los pies de la Virgen. Y bueno, yo conocí el caso de Enrique Yo porque siendo director nacional de Mecenazgo me parecía importante vincularme y generar una política con los empresarios para que aporten a la cultura, aporten a las cosas, a la filantropía, digamos, más allá de que ya lo hacen muchos, obviamente, pero quería generar un vínculo ahí. Y no sé cómo fue que me llegó que había, que estaba una empresaria, Sara Yo, que era hija de Enrique Yo. Enrique tuvo 9 hijos y 2 que fallecieron antes de nacer. Y bueno, y Sara me contó de su papá, etcétera, bueno, y siendo director nacional de Mecenazgo también escribí la ley la ley que declara Día de la Comunidad Empresarial, el 27 de agosto, que es el día del fallecimiento de Enrique Yo, que fue justamente hace poquito, que fue cuando se trasladaron los restos, el Día de la Comunidad Empresarial. Yo se lo mostré a Sara se lo mostró a una asesora de un senador o de un diputado, no sé, el asunto que lo presentaron, no sé, yo dije, pero Sara, escúchame, quería hablar con algún senador, diputado amigo para que lo presente, bueno, pero dije, bueno, ya está, bueno, lo importante era que salió, de hecho, afortunadamente, después de muchos años de pelearlo, hubo mucha discusión con este tema. Y bueno, la verdad que es un hombre que íntegro, que digamos lo que hizo por sus trabajadores. Bueno, es cuestión de googlearlo, después de Enrique Yo, se escribe Shaw, S-H-A-W, Enrique Yo, que bueno, al punto tal que cuando él ya muere muy joven, los 41, pero cuando él estaba muy enfermo de cáncer, solicitan sangre, porque se estaba muriendo, y van 260 obreros a darle sangre, y en el último discurso que él da, después convaleciente, va a despedirse de sus obreros, dice, bueno, muero contento porque tengo sangre de obrero en mis venas. Bueno, a ver, entonces ese tipo de cosas me inspiran. Y ahí ese fue mi tercer tango y ahí paró mi producción por el momento. Hasta la próxima pandemia. Casi un CD. Claro. Bueno, yo te voy a... montón. Como nos queda poco tiempo, te voy a hacer una sola pregunta. ¿Los Yo tienen algo que ver con los de Pinamar? Claro, sí. Claro, son los fundadores de Pinamar, Claro, junto con Bunge. Bunge y Yo. Son las calles de Pinamar, las principales son esas, por eso me quedé pensando. Pero bueno, 2 preguntas. Una está vinculada Nunca a Santa que tiene que Teresita, ser... No, bueno, boludo, pero si vos vas a No, Pinamar, no, está en la está casa bien. de ahí. Queda poco tiempo de preguntar claro. Pinamar, vale. Esta cuestión lo nombraste en una parte, del dinero y la cultura, ¿no? ¿Qué pasa? Porque pareciera que hay como una relación Sí. medio rara entre la cultura y el dinero, o por lo menos quienes lo vemos de afuera, quienes consumimos cultura, pero no vivimos el mundo de la cultura, lo vemos así. Pareciera que a veces como que se incomoda, ¿no? Ganar plata haciendo cultura. Incomoda que alguien te banque, incomoda que alguien te financie. Pareciera que
la cultura tiene que tener un grado de libertad que nunca tiene que estar atada a alguna cuestión económica y, bueno, entender, que vos lo conocés por ahí mucho más, sobre todo desde el mecenazgo, cómo es esa relación que para mí es tensa. Sí, a ver, en parte es tensa el momento que cuando uno piensa que alguien digamos, vende sus sentimientos, su sentir y su espiritualidad en función de una demanda económica, de algún interés económico. Yo creo que la atención estaría ahí únicamente, pero me parece que por otro lado tiene incluso hasta cierta complementariedad, porque también el mercado de la cultura legitima, en cierto modo, determinada obra artística. O sea, porque también sucede que muchas veces una creación artística, si no tiene una demanda de público, de alguna manera, ¿quién puede decir esto es arte o esto no es arte, o esto de calidad o esto no es de calidad? Es una cuestión de gusto de cada uno. ¿Y cuál es la única manera por ahí? No sé, no la única, pero una de las maneras de medir eso. Y bueno, justamente que tenga una demanda tal que haga que su precio suba. Más allá de esto, sí, esto lo digo casi de manera ingenua, o sea, esto es en un mundo ideal. En el mundo real hay también mucho que se infla, o sea, hay obras de arte que de repente hay inversionistas que pagan una fortuna y tienen un retorno y de esa manera evaden impuestos y eso que... hay negocios muy turbios también en las grandes ferias internacionales y esto lo saben muy bien los artistas visuales. Eso, en ese sentido sí hay un choque, una fricción, lo que quieras llamarle, pero bueno, creo que la plata de alguna manera, como dice el Papa Francisco, digamos, el diablo entra por el bolsillo, entonces la plata de alguna manera en algún punto tiende a ensuciar todo. Más es algo muy necesario porque todos de alguna manera necesitamos la plata para subsistir, pero también hay que manejarla con cuidado, ¿no? Bueno, no, nos queda casi tiempo. Mecenazgo hacia una ley nacional, EUDEVA, al que le interesa, escrito acá por Juan Manuel Beatti, y van a poder entender un poquito más y en mayor profundidad cómo es esta historia. No te vas a ir sin que contestarnos. Después vamos al sorteo. Pablito nos va a contar un segundito. Mañana tenemos un sorteo, así que si querés participar estás a tiempo. ¿Sexto grande del fútbol? Te voy a dar dos respuestas, porque si te doy no te puedo dar la respuesta bien argumentada, porque ya las dieron ustedes todas. Te voy a dar una respuesta con el corazón, Gimnasia de Grima de la Plata, que son primos míos, que los quiero muchísimo, y es un club que llevo en el corazón, más allá de que no soy de Racing. Y una respuesta, digamos, vivencial, Vélez Arfield. Yo viví esos 90... cuando Vélez fue un club que exacto, bueno, que hubo un oyente que dijo lo mismo que vos. Exacto, el Vélez Bianchi. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Juan Manuel, un placer haberte tenido, súper interesante. Te vamos a volver a invitar a todos los invitados, siempre le decimos lo mismo, pero es verdad, porque siempre nos queda corto. Pablo, ¿tema sorteo? Sí, tengo un chivo para tirar. Mañana, si saben, si no, bueno, también están entrando ahora. Tenemos un sorteo para ir a ver una obra de teatro independiente, justamente, La Luna que te parió. Así que en @, así como escuchas en Instagram, van a ver el reel donde pueden participar. Lo tienen que dar me gusta, comentar y nada, quedan un par de horitas, así que yo creo que ustedes aprovecharía. Sí, claro, a participar. Yo me iría, pero se nos fue el operador y no tengo quien tire la cortina. Así pero de bueno, simple. siempre tenemos cosas para Bueno, decir. tenemos más tiempo. Así que bueno, nada, nosotros seguimos. Esto es Radio Verdad. Hay televisión verdad, hay Radio Verdad. Escuchame, Esto es Radio una Verdad. vez que tenemos más tiempo. No, bueno, sigamos. Escúchame. Hasta que nos corten. Hasta que nos saquen. Bueno, tenemos sorteo, tenemos para donar. Mira, lo pongo en esta cámara, mira cómo te la encuentro. Muy Tenemos bien. para donar para Benja. Que escaneen rápido. Escaneen, y si no, vayan a la parte del video, si ya lo están viendo grabado, donde está el QR, pueden escanearlo y donar directamente desde ahí. Desásnense con mecenazgo de Juan Manuel, también los que tengan tiempo. Y bueno, sigamos. ¿Aquí alguien quiere contarles algo? Iremos guardando le quiero las contar a cosas, Juan Manuel no sé. rapidito, Dale, si tenés. dale. Sí, hasta que vuelva. ¿Hay alguna cifra de cantidad de producciones culturales mecenadas? No sé si hay un verbo, pero digo... Hay, por supuesto que la estadística, no la tengo en la cabeza en este momento. Aproximadamente, si tenés. Yo multiplicaría hoy por hoy un promedio de 500 por año, y esto se arrancó en el año 2009, así que había que en 2009 estamos a 14 años, 500 por 14. 7.000. Bueno, sí, estamos Nico. 7.000 proyectos más o menos realizados. Algunos con un promedio de
mucha guita. Perdón. Se están riendo. No nos reímos, quiero que aclarar esto, no nos reímos como nos parece muy raro todo. Ahí Bueno, estamos. perdón, ahí quedamos, nos estamos yendo, nos vemos el lunes que viene, no se olviden del sorteo. Gracias de nuevo, Juan Manuel, un placer de verdad.